Buenas tardes o mañana, dependiendo de en qué horario lo vea, maestro. Somos el equipo número 4, conformados por su servidor, Peña Madera, mi compañero Profesor Sánchez, mi compañera Chansen y mis otros dos compañeros Hernández Reyes y Notario Cruz. Lo que lo vamos a hablar nosotros es en el tipo de encoders. La introducción va a ser sencilla. Un encoder es un dispositivo electromecánico o óptico desempeñando un papel crucial en lo que sería nuestra ingeniería. Este proporciona una información sobre velocidad, movimiento de un objeto necesario, y este va desde una aplicación sencilla de electrónicos hasta maneras industriales de maneras más especializadas. En este contexto vamos a estar hablando de los dos tipos de encoders más principales, los absolutos y los incrementales. Esto con tema de servir como una herramienta para tener una amplia gama de estos dos de manera más concisa. Lo dejo con mi siguiente compañero. Soy el Israel Hernández Reyes y voy a hablar sobre los encoders incrementales. Ok, estos encoders son dispositivos electromecánicos que se utilizan principalmente para medir el movimiento angular de un eje. Funciona generando pulsos incrementales, ya que permite determinar cierta velocidad, la posición y la dirección de ese movimiento. Un encoder incremental es un dispositivo, vaya, electromagnético que se utiliza para medir estos movimientos. Por lo general, lo podemos relacionar o encontrar en diferentes sitios como la robótica, ya que nos determina velocidad, dirección de movimiento y posición. Ahora, ¿cuáles son estas características del encoder incremental? Son las siguientes. Pulsos incrementales. Bueno, el encoder incremental, al generar pulsos eléctricos, incrementa, valga la redundancia, a medida que este eje se acopla, es decir, y que gira, vaya. Es decir, cada pulso representa un pequeño desplazamiento angular del eje, lo que nos permite determinar esa velocidad y la posición del mismo. A su vez, también sin información absoluta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a diferencia de los encoders absolutos, que proporcionan, valga la redundancia, esta posición absoluta del eje en cada movimiento. Este encoder incremental solo proporciona la información incremental del movimiento, no la información de la posición. Esto significa que puede determinar una posición absoluta, sí, del eje, claro, pero solo a menos que se conozca su posición inicial, si no, no aplica. La resolución de este encoder incremental hace referencia a la cantidad de los pulsos o ciertos pulsos generados por las revoluciones de estos ejes. Cual mayor sea la resolución, más precisa tiende a ser la medición de posición y velocidad de este mismo encoder. Esta resolución se expresa típicamente en revoluciones por revolución. Pulsos por revolución, disculpe. La compatibilidad de estos sistemas con los digitales analógicos. A su vez, como el encoder absoluto, también este encoder incremental tiene cierta compatibilidad con estos sistemas, ya que los encoders incrementales generan señales de salida tanto digitales como analógicas, ambas, lo que lo hace compatible con las mismas y se puede adaptar una amplia variedad de sistemas de control y de adquisición de datos. A su vez, otra característica es la velocidad y la dirección, que podemos observar en la siguiente diapositiva. Además de medir la posición angular de este mismo eje, estos encoders incrementales también se pueden usar o determinar la velocidad y la dirección de este movimiento. También tiene una facilidad de instalación y mantenimiento, ya que estos son fáciles de poder mantener.
ya que generalmente no necesitan conexiones complejas, sino son muy simples y necesitan a lo mucho ajustes mecánicos que no son tan complicados. Y pues los costos también derivan de esto mismo, los costos son por lo general más económicos, ya que esto pues hacen una opción muy atractiva para diferentes aplicaciones de precisión absoluta que no es crítica, claro. Mi compañero hablará sobre los tipos de encoder incrementales. Pero vamos a hablar sobre los tipos de encoder incremental. En este caso podemos ver que hay 5. Vamos a hablar tanto como del funcionamiento de cada uno. Vamos a comenzar con el primero, que dice encoder óptico incremental. El anterior, por favor. El encoder óptico incremental, su funcionamiento es de que utiliza una fuente de luz y un disco codificado para generar pulsos eléctricos proporcionales al movimiento del eje. Ahora vamos con el encoder magnético incremental. Este emplea sensores magnéticos para detectar los cambios en el campo magnético generado por un imán rotativo, generando así pulsos eléctricos. El encoder inductivo incremental utiliza bobinas inductivas para detectar los cambios de la posición del eje, generando así una señal eléctrica proporcional al movimiento. El encoder capacitivo incremental emplea sensores capacitivos para medir la distancia entre un electrodo fijo y otro móvil, generando una señal eléctrica proporcional al desplazamiento del eje. Por último, el encoder de cuadratura. Su funcionamiento es de que genera dos señales de salida desfasadas en cuadratura, lo que permite determinar la dirección y la velocidad del movimiento, además de la posición absoluta. Vamos a hablar sobre sus aplicaciones. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar. El encoder óptico incremental, ¿cómo se aplica? Este tiene pues un control de posición y velocidad en impresoras de gran formato. El encoder magnético incremental controla de velocidad y posición en motores de corriente continua. El encoder inductivo incremental controla de posición en sistemas de elevación y grúas. Encoder incremental. Ese es un control de posición en máquinas de ensamblaje y llenado. Y el encoder de cuadratura, que controla la posición de un sistema de control de movimiento como máquinas, herramientas y robots industriales. Yo hoy les voy a presentar la definición del encoder absoluto y sus características. ¿Qué es un encoder absoluto? Un encoder absoluto es un dispositivo electromagnético que convierte la posición angular de un eje en señal única de cada posición, dependiendo cómo se mueva el encoder. A diferencia de los incrementales, como ya habían explicado anteriormente mis compañeros, el encoder absoluto puede identificar la posición exacta de ese eje en cualquier momento, incluso después de un apagón o pérdida de energía. Él manda a generar mensajes digitales, la cual presenta la posición actual del encoder. Son muchos más exactos. Algunas características de los encoders absolutos es la resolución, que es la alta precisión en la determinación de la posición angular. La segunda es sin pérdida de posición, o sea, que conserva la posición incluso después de un apagón, como anteriormente había dicho, que no importa que haya un apagón o un corte de electricidad, él conserva donde se quedó actualmente en la posición. No requiere referencias, no necesita calibración, solita se resetea después de que cada vez que se encienda
y la información instantánea, o sea, proporciona la posición exacta en cualquier momento. Una de sus siguientes características es diversidad de salidas. Ofrece tanto salidas digitales como analógicas y su alta fiabilidad, que es menor susceptibilidad a errores en comparación con otros encoders incrementales. Soy Abraham Presuel y yo les voy a presentar los tipos de encoders absolutos. Existen diversos tipos de encoders absolutos y estos se clasifican en función de la tecnología utilizada que genera la señal de posición. Los dos primeros dependen de los giros que dé, ¿no? El primero es de un solo giro, que este proporciona información sobre la posición angular en una sola rotación del eje, ¿no? Este es ideal para aplicaciones donde la posición no excede una vuelta completa, como habíamos dicho, y este mayormente se utiliza en sistemas de control de máquina de herramienta. El siguiente es de múltiples giros y este extiende la capacidad para medir la posición angular más allá de una sola vuelta. Este puede mantener un seguimiento preciso de múltiples vueltas completas del eje, lo que lo hace esencial en aplicaciones donde se utiliza un seguimiento continuo de la posición. Siguiente, por favor. Los últimos dos es el encoder absoluto óptico, que este usa patrones ópticos en un disco que genera señales que representan la posición angular. Este tipo de encoder ofrece alta precisión y resolución, lo cual son sensibles a condiciones ambientales como el polvo y la vibración. Y el último tipo es el encoder absoluto magnético. Este usa imanes y sensores magnéticos para medir la posición angular. Los encoders magnéticos son menos susceptibles a condiciones ambientales adversas y pueden ser más robustos en entornos industriales. Siguiente, por favor. Ya por último, las aplicaciones para el encoder absoluto. Como mi compañero había explicado, el encoder absoluto se usa para medir la posición angular o lineal de un eje. Algunos de estas aplicaciones que se pueden usar es en el control de movimiento en maquinaria industrial. Estos se usan para medir la posición de los ejes en maquinarias industriales, lo que permite un control preciso del movimiento y la posición de los componentes. Otra aplicación es la robótica. Estos se usan para determinar la posición exacta de las articulaciones de un robot. Y por último, sistemas de posicionamiento. Estos se usan en los sistemas de alta precisión. Y llegamos a la conclusión final de cómo estos dos encoders se desempeñan de una manera muy esencial en el control de posicionamientos, siendo que los encoders absolutos nos ofrecen una ventaja bastante significativa al momento de tener una posición más exacta y el hecho de que si llega a haber un corto, pues se mantienen en esa posición. Al igual que los encoders incrementales, estos van a destacar por la mayor resolución que tienen y el costo bastante más bajo. Esto nos da una amplia gama de versatilidad para poder crear varias aplicaciones en nuestro sistema y ámbitos de ingeniería. Eso sería todo por nuestra parte y sería el final de la exposición.